Listo. Bueno, les agradezco mucho a quienes están tomando el tiempo de ver mi video, de ver mi presentación, de escuchar mi explicación. En verdad que lo aprecio mucho. Nada, nos fuimos. ¿Cuál era la petición del profesor? Explicar 2 tesis de la lectura del profesor Leonardo Jaramillo. Pero antes de eso quisiera introducirnos un poco en eso que él mencionaba, que es el neoconstitucionalismo. Démonos un panorama. Neoconstitucionalismo es un término que encierra muchos conceptos. ¿Eso de dónde viene? Viene de la escuela de Génova, por allá de 1985. De ellos podemos mencionar a Commanducci y a Susana Pozzolo. Neoconstitucionalismo, ¿a qué conceptos hace referencia? Hace referencia a unos conceptos, a unas tesis de un derecho constitucional de todos los que hay, ¿vale? Y hombre, tan importante es que es el imperante en muchos de los ordenamientos jurídicos nacionales de todo el mundo. ¿Qué caracteriza ese neoconstitucionalismo de otros derechos? ¿Qué es lo que busca? Primero, amplía, recoge la herencia del Estado de Derecho, y las mejora, amplía todos esos conceptos que le fueron útiles. Por ejemplo, la separación de poderes o el principio de legalidad. Y segundo, es que termina con un feudo ahí que era extraño, ¿vale? Un feudo paradójico que era el Estado de Derecho y el derecho del Estado. ¿Qué quiere decir eso? El Estado de Derecho es un tipo de Estado, ¿vale? Y el derecho del Estado es específicamente el ordenamiento jurídico que se supone debía materializar el Estado de Derecho. Pero ¿cuál es la situación? En Colombia legalista, que era en el pasado, tenemos esa situación de que antes que cumplir los preceptos del Estado de Derecho, se cumplía lo que decía la ley, el principio de legalidad, pero era un principio de legalidad, me atrevo a decir que bastante mediocre. Bueno, dándonos ese panorama, ¿qué es lo que hace el profesor Leonardo Jaramillo? El profesor Leonardo Jaramillo lo que hace es que recoge 39 características de lo que era el Estado, de lo que es el neoconstitucionalismo, De esas 39 características, yo debía escoger 2 para explicarlas, como ya lo mencioné. Y eso es lo que haré. Pero también quisiera hacer algo más, arriesgarme con una propuesta mía para innovar el video. ¿Qué sería? Aparte de explicar ambas tesis, a cada una les propondré una antítesis. ¿Cuál es el objetivo? Hacer un ejercicio de pensamiento crítico y con el fin de sostener una de las conclusiones que ya mencionaré al final del video. Bueno, y para no dilatar mucho esto, pasemos directamente a las tesis. La primera tesis que elegí es la tesis 15. Dice así: interpretación extensiva o amplia de los derechos, en virtud de la cual no se restringe el alcance de las disposiciones por una literalidad, sino que adopta una postura que dota las normas de contenido adicional al expresamente señalado, que permite extraer del texto constitucional normas implícitas, que nos dice que la interpretación en este estado neoconstitucional puede meterse al espíritu de una norma para extraer supuestos que no dicen específicamente. Esto, obviamente, lo podemos ver, es una postura contra el legalismo, una postura que nos dice solo lo que dice específicamente la ley. Les voy a mostrar 3 ejemplos en los que esta situación se ha evidenciado. Primero, la sentencia C224 del 94, en la que se trata ya concepto de moral cristiana como moral social. Nosotros hoy en el Estado Social de Derecho no podemos entender que una moral social, una moral de mayorías, es la moral cristiana, sabiendo que es un Estado laico, sino que esa moral cristiana, según el contexto, representaba el concepto de moral colectiva, de moral social. Lo segundo es la sentencia C098 del 96, en el que se extiende el concepto de
Matrimonio. ¿Qué se argumenta? Cito textualmente: un Estado multicultural y pluriétnico que justifica que las personas tengan el derecho a establecer una familia de acuerdo con sus propias opciones de vida, siempre y cuando respeten a los derechos fundamentales. Ya no podemos decir en este Estado neoconstitucional que familia es lo que decía la ley 54, que era la que se trataba, o lo que dice el Código Civil: hombre-mujer, unión de hombre y mujer para formar una familia y tener hijos. Entonces, ¿dónde dejamos mujer y mujer, hombre-hombre, o siquiera una unión ni siquiera para tener hijos? La interpretación extensiva nos permitió tener estas opciones. Y por último, mencionar el caso de la sentencia C-221. En un intenso debate, ¿qué es lo que se hizo? Se despenalizó el consumo de la dosis mínima, argumentando más bien que es una extensión del libre desarrollo de la personalidad. Recuerden que es una legendaria sentencia del maestro Carlos Gaviria Díaz. Sin estas tres interpretaciones extensivas, no tendríamos tantas opciones como se tienen hoy, y esto es algo tremendamente positivo que nos da el neoconstitucionalismo. Pero contra esto tengo que decir algo, y ese algo es que está la posibilidad, y ya lo hemos visto, de que una interpretación extensiva usurpe al principio de legalidad y usurpe a las configuraciones iniciales del Estado Social de Derecho. Ejemplo: la sentencia C-221 del 94, la que les habla de la dosis mínima, nos deja en una paradoja. Hombre, libre desarrollo de la personalidad, consumir, pero tengo que ir a hacer un ilegal, que es conseguirla. Vean cómo una grandiosa argumentación nos puede dejar en un desbalance, y esas argumentaciones pueden poner en jaque mate nuestro Estado social, diciendo que la Constitución dice esto con una excelente argumentación. Yo quisiera ponerle ojo a eso. Bueno, la segunda tesis que les quiero proponer es esta, la tesis 28. Es democrática la revisión judicial de constitucionalidad de las leyes y de las reformas de la Constitución, porque contemporáneamente democracia no solo significa mayorías, es decir, fue superada por su propia historia la mera idea de gobierno del pueblo, sino también respecto a las minorías. Ofende a la concepción neoconstitucionalista el argumento según el cual una decisión mayoritaria es, de forma necesaria, genuinamente democrática. ¿Esto qué me suena? Esto es la completa antítesis, esto se le para la raya al argumento contramayoritario. Recuerden, dice que ¿cómo puede un puñado de personas, en este caso colombiano 9, tomar mayorías que van a afectar a la población que ha decidido por medio de su Congreso? Pues hombre, el neoconstitucionalismo considera igual de válidas a todas las personas miembros de una sociedad. Por ello, primero es necesario que ante una posible situación de atropello sean defendidas las minorías. Allí entran los jueces y su control constitucional y judicial. Y segundo, debemos tener en cuenta que aunque las mayorías son una fuerza política, no pueden desconocer que es una fuerza política. Hay otras fuerzas políticas que vienen a ser las minorías. Una fuerza política grande, una mayoría, es la mayoría católica de este país, pero no por eso se va a tomar el pretexto de hacer que el Estado sea católico, desconociendo que hay otras minorías religiosas, pero de todos modos personas igualmente valiosas. Hombre, contra esto quisiera argumentar algo, y es que pareciera que eso se ha vuelto argumento para que unas minorías usurpen el poder. Vámonos al caso del Federalista. En el Federalista, Madison, en la epístola 10, si no estoy mal, consideraba que necesitaban en la reforma constitucional de los Estados Unidos tener un órgano de iluminados, de intelectualmente eruditos, que doblegaran y que controlaran a esas mayorías que ellos casi que consideran y llaman brutos. Bueno, los consideran, pero casi que los llaman brutos.
Hombre, y de ahí fue que se consagró la Constitución de los Estados Unidos con estos sistemas elitistas. Y Colombia es hoy, digamos, víctima de eso porque replicó ese sistema. Las mayorías conocen sus necesidades. Las mayorías conocen qué es lo que sucede y las mayorías no son brutas. Está bien que les pongamos límites, pero tampoco podemos desconocer que ellos son una fuerza política muy, si no la más influyente, y que no se pueden tomar decisiones también que los lesionen a ellos. O sea, digamos un sindicato de cafeteros que está reclamando porque les den tierras, pero que el gobierno diga no hay plata, necesitamos ese presupuesto para la guerra. O sea, eso es un presupuesto elitista y contra eso es lo que tenemos que luchar. ¿Cómo se resuelve eso? Con democracia, movilización, discurso democrático y no con 9 jueces que tomen esa decisión ni con un presidente. No podemos renunciar a nuestro derecho democrático. Bueno, y como último punto, ¿qué es lo que me deja a mí haber estado tratando el tema del neoconstitucionalismo por estos últimos meses? Lo digo desde el fondo del corazón. Estas enseñanzas no me cambian a mí como profesional, sino como persona, como ser humano sobre todo. Lo primero que quisiera decir con respecto a eso es que el neoconstitucionalismo me devuelve fe en el derecho. Yo no quería estudiar derecho porque no quería renunciar a mi humanidad en cierta manera. Y en parte, una grandísima parte, era el legalismo el responsable de esa concepción mía. Pensar que tenía que aprenderme una cantidad de leyes y dejar de tratar con seres humanos. Pues hombre, el neoconstitucionalismo, ¿cómo me devuelve la fe en el derecho? Pues porque ha acercado más al derecho de su razón de ser, de sus principios. Porque el neoconstitucionalismo toma mano del espíritu de las leyes, de los principios constitucionales, de tratados internacionales y de momentos históricamente importantes. Entonces es un derecho más humano, es un derecho con más calor y menos frialdad, es un derecho que me gusta, porque como les digo, se acerca más a cumplir sus presupuestos. Tenemos un mejor estado que el que teníamos antes. Esos principios, eso que persigue el derecho, son como estrellas de Belén para los Reyes Magos, buscando un Salvador. El derecho ha mejorado mucho en ese aspecto y ese es el abogado que me gustaría ser, un abogado que tenga uso de razón pero que también tenga uso de corazón. Pero la segunda conclusión que me deja estos meses es que el derecho todavía dista mucho de ser perfecto y esto sigue siendo un ejercicio crítico. Muchos compañeros, con varios de los que he hablado, defienden al neoconstitucionalismo como si fuera lo mejor de lo mejor, ¿sí? Pero nosotros no podemos dejar esta ilusión, dejar que esta ilusión nos lleve de la mano. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que las cosas han mejorado, nosotros no podemos ignorar que hay cosas que siguen estando mal. Por eso es que propuse 2 antítesis a 2 tesis constitucionales. Tenemos como obligación, como abogados, y pues si los que se dedican a la doctrina tienen la obligación de seguir mejorando el derecho, tienen que seguir estudiando, y los abogados, los litigantes, los jueces tienen que hacerlo cumplir, pero que también deban proponer nuevas soluciones, porque no podemos obviar que se compensa una cosa pero se baja otra. Hay que ser críticos, tenemos que seguir mejorando el derecho. No, pues y con eso termino. Les agradezco estos 10 o quién sabe cuántos minutos me habré demorado dando toda esta cháchara. No olviden suscribirse, darle like al video, la campanita, y sobre todo les agradezco mucho